El Nahual de Michoacán, segunda parte. Algunos pequeños nacen con marcas de nacimiento, y a veces de los padres o a veces de las madres, pero este no es el caso. Al recuperar a la niña de aquel nahual, esta tenía una gran cicatriz en la espalda, como si fuese de nacimiento, que había sido provocada del ataque de una bruja. Macario puso sobre aviso a los padres de Aide. Este mencionó que si bien estaba viva y a salvo, en el futuro se encontraría con aquel nahual y aquella bruja que no había cumplido su cometido. Macario explicó que esa marca que llevaba en su espalda no era cualquier cosa, pese a que significaba que había sido prometida, y aunque pasaron los años, esta tendría que cumplirse. Esto angustió a sus padres, pues ellos no querían vivir con esa angustia de saber que en algún momento su hija sería entregada a algún demonio. Ellos preguntaron al brujo cómo podían evitar aquella tragedia, a lo que él dijo que sería inevitable, y la única que podría acabar con esa promesa sería la propia Aide. Macario solo dijo que tendría que esperar a que ella creciera, para que él pudiera enseñarle cómo acabar con aquella bruja y el nahual, que aunque estuviera convertido en animal, representaba un gran peligro, pues aún así podía hablar y moverse, y al no saber en qué animal estaba convertido, no sabía si representaba una amenaza mayor. Pasaron 15 largos años, cuando Aide comenzó a experimentar pesadillas. Ella se miraba en otro lugar, rodeada de mujeres que murmuraban cosas en un idioma diferente, y que decían que ella moriría irremediablemente. Al contarle esto a su madre Estela, esta llamó a su padre Marcos, recordando lo que había sucedido años atrás, y con ello al viejo brujo Macario, decidiendo ir en busca de él, pues de no hacerlo, su hija sucumbiría ante aquella bruja. Así pasaron los días y nadie sabía dónde encontrarlo, pues se decía que éste ya se había marchado a otro pueblo. Marcos fue deprisa a casa de aquella partera, que sabía dónde podría estar Macario. Al llegar a una vieja casa de adobe y tocar aquella puerta, una señora ya mayor le abrió, y al reconocerlo, lo invitó a pasar, preguntándole qué lo traía por ahí. Marcos le explicó que necesitaba que lo ayudara como años atrás lo había hecho. Esta decía no saber si aún vivía Macario, pues ya tenía varios años sin verlo. Así pasaron los días y mi hija a diario nos contaba que las pesadillas no dejaban de aparecer y que cada noche la aterraban. Cuando una madrugada algo tocaba la puerta de la casa de don Marcos con mucha insistencia, estos, creyendo que era la bruja, habían agarrado algo para poder protegerse, a lo que una voz ya vieja y cansada decía: «Ábranme, soy Macario, he vuelto a cumplir lo que años atrás había prometido». Agitado pedía ver a Aide. Ella, al oír tanto alboroto, se despertó y preguntó qué había pasado. Sus padres de Aide trataban de explicar que Macario había sido el hombre que la había rescatado de aquella bruja y que por eso tenía aquella cicatriz en su espalda y que cada día que pasaba parecía que se comenzaba a abrir. Macario, aunque ya más viejo, al ver su espalda dio un salto, pues se había llevado una fuerte impresión, y decía que no era una buena señal, pues al abrirse la herida, todo el pasado resurgiría, al igual que la maldad que se sentía en el aire. No esperó a que amaneciera. Macario le decía a Aide que se cambiara, la tenía que llevar a un lugar donde le podría quitar el dolor que poco a poco se hacía presente en la joven. Macario guió a Aide a un ojo de agua, que ésta, al nacer de las entrañas del suelo, decía el viejo Macario que era pura y que le ayudaría a quitarle aquel dolor que no la dejaba dormir. Sacó de su morral unas hierbas que le dio a masticar para que su cicatriz no siguiera abriéndose. Macario le preguntó qué más sentía. Ella le dijo que tenía muchas pesadillas, que estaba rodeada de mujeres y que le decían que moriría irremediablemente. El brujo dijo que no se preocupara, que para eso estaba él, para ayudarle y darle aquella libertad que necesitaba. Al poder cerrar un poco su herida, la llevó con sus padres para decirles que tendría que llevársela con él, pues solo así él podría protegerla de aquella bruja, y le enseñaría cosas de santería y alguno que otro hechizo para eliminar a aquella bruja. La joven no estaba muy de acuerdo, pero pensaba que si era su única opción, no tendría más remedio. Así fue como se adentraron al monte hasta llegar a una vieja casa. Aide preguntaba qué harían ahí, a lo que Macario decía que era el único lugar donde estarían seguros, pues no los podrían encontrar.
Fue así cuando una tarde había ido al río a nadar, pues Michoacán es tierra caliente y hace mucha calor. Estaba nadando a gusto cuando de pronto en una gran piedra se encontraba una serpiente negra de gran tamaño, que la miró y habló con ella. Aide se espantó, pues ella podía domar bestias, pero no sabía que éstas podían hablar. La serpiente abrió la boca diciendo: hasta que nos volvemos a ver, ya tenía tiempo buscándote. Solo quería decirte que ya estás muerta. Al decir esto, aquella culebra saltó al agua, y Aide corrió rápidamente hacia la orilla, asustada, para ir a contarle a Macario lo que había pasado. Ella le dijo que una culebra le había dicho que moriría. Macario mencionó que era aquel nahual del que sus padres le habían hablado. Él exclamó: así que está convertido en serpiente, tal vez por eso nunca lo pude encontrar. Aide mencionó que la serpiente dijo que ella tenía que saberlo, pues iría a contarle a la bruja dónde estábamos, tal vez por eso no nos habían atacado aún. En su mente, don Macario recordó que de pronto habría un eclipse en la noche y todo quedaría en penumbras. Él tomó la mano de Aide y le sacó de aquella vieja casa, pues el nahual ya había dado con ellos. Así fue como regresaron a casa de sus padres. Al llegar, vieron la puerta abierta. Al ver esto, sabían que algo malo había pasado, pues sus padres no estaban en la casa. Algo malo les había sucedido. Macario tomó una prenda y la olfateó, mencionando que era aquella bruja quien se los había llevado, porque sabía que esa era la única manera de atrapar a Aide. Corrieron al monte sobre una vereda poco conocida. Al pasar por un frondoso árbol, de la copa de este le cayó a Macario aquella serpiente, enredándose en su cuello. Él intentaba soltarse, pero la culebra era muy fuerte y acabó matándolo frente a Aide. Esta tomó el machete que estaba en el morral de Macario y en un movimiento rápido le voló la cabeza. Aide no tenía más remedio que ir sola a rescatar a sus padres. Ella escuchó los gritos de su madre a lo lejos. Pensó que estaban cerca. Al intentar acercarse, algo le embistió, pues era aquella bruja. Al darse cuenta quién era, vio a la partera, pues ella era la bruja. No se explicaba por qué no había atacado antes. La bruja respondió que tuvo que esperar mucho tiempo por ese momento, pues la promesa que le había hecho aquel demonio se cumpliría haciendo un ritual en total obscuridad para poder recibir la eterna juventud. Aide recordó lo que el viejo brujo le había enseñado y en un movimiento rápido le lanzó un puño de sal a la cara. Esto le dio tiempo para tomar aquel machete, cortándole así la cabeza, cayendo a los pies de esta ya muerta. Su cuerpo agonizante intentaba ponerse en pie. Al ver esto, le clavó el machete en el estómago, rompiendo así con aquella promesa. Sus padres le ayudaron a quemar el cuerpo para que el mal no volviera. Ya han pasado los años desde aquella trágica noche. Estoy embarazada. No falta mucho tiempo para dar a luz. Lo único que espero es que mi hija no lleve aquella cicatriz con la que yo nací.